la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre su coraje y su valor. Fue un 19 antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensante, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron malas muertes y represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, con coraje ha renacido y las calles se tomó. Compatriotas, puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí. Policías militares, un orden de reprimir. Fue en Laupoli el primero que cayó, una bala en la garganta con su vida terminó. Después siguieron más de 60 y tantos, y el luto y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto a contarle esto a Dios. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna su valor. Hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra en el horror. La penumbra no ha vencido al gigante moribundo. Porque luchamos, la victoria ya está cerca. No tenemos patria en venta, queremos revolución. Ya que se vayan, grita la patria sin padre, y el que se rinda a tu madre es estandarte en la nación. Venceremos, venceremos, que se vaya el dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Volveremos a ser libres, combatientes del valor. Detener la pandemia está en nuestras manos. Unite a la cuarentena voluntaria este septiembre. Nicaragua atraviesa un pico pandémico con incremento de casos de COVID-19 y el colapso del sistema de salud. En tu pecho, naufragar en tu laguna azul. Quiero ser tu cuerpo, ser tu alma, tu escondite, tu silencio. 2021 registramos 796 casos y 97 muertes asociadas a la COVID-19. Es importante mantener una buena salud y las medidas de prevención, aun si las personas fueron vacunadas, ya que pueden transmitir las nuevas variantes del virus. Recordar, realizar lavado de manos constante o higienizar con alcohol. Mantener distanciamiento físico de 2 metros a más. Usar mascarilla de 3 capas que cubran nariz y boca. Mantener habitaciones ventiladas, desinfectadas y evitar aglomeraciones. Toma las medidas de prevención y salvemos vidas. En septiembre yo me quedo en casa. Este es un mensaje del Observatorio Ciudadano COVID-19. Lanzado a Nicaragua a una crisis económica y sanitaria de proporciones mayores. Y queremos hablar de Nicaragua esta tarde
En el marco del bicentenario de la independencia de Centroamérica, que ocurrió un 15 de septiembre de 1821, y que nos emancipó de España y produjo a partir de entonces una asociación de pocos meses de Centroamérica al imperio de Agustín I de Iturbide en México, pero que ya para 1824 había concluido y se había convertido en una federación muy imperfecta que buscaba seguir los pasos de los Estados Unidos. En ese momento, la Revolución Americana, como se le conocía, siendo la más importante que contaba con un modelo federal, pero modelo que fue presa muy pronto de los embates de la guerra civil entre liberales y conservadores y que terminó desplomándose en 1838 y 1839 cuando se disolvió de manera general la federación. Sangre, muerte, es lo que representa la bandera rojinegra del Frente Sandinista. Muchas gracias por invitarme a este foro, señor presidente Solís. Un placer compartir con ustedes y con todos los presentes acá. Como me presentaron, mi nombre es Gustavo Teffel. Soy un pequeño empresario nicaragüense. Segunda vez en el exilio. La primera vez fue cuando yo tenía 18 años y ahora mi hijo tiene 18 años. Entonces, eso nos dice mucho de lo que ha pasado y lo que está pasando en Nicaragua. Creo que este es el momento de promover, organizar y posesionar un gobierno de transición en Nicaragua para lograr esa tan ansiada libertad. Libertad que es sinónimo también de independencia, con el mismo coraje y sacrificio de quienes han ofrendado su vida por la libertad y la democracia, y de quienes han sacrificado su libertad y la comodidad de sus hogares para vivir la triste experiencia de estar secuestrados en una cárcel o expulsados en el exilio. Esto es un llamado a que surjan los nuevos próceres por la libertad de Nicaragua. La independencia, en la independencia se dividieron los países para lograrla. Hoy pedimos la unidad de los nicaragüenses y de la comunidad internacional para liberar a Nicaragua del yugo del comunismo, del narcotráfico, de la corrupción, del terrorismo internacional, del crimen organizado. Y como dijo nuestro poeta Rubén Darío, Nicaragua está llena de gloria. Nicaragua está hecha para la libertad. Quiero solicitar en conclusión unos puntos muy específicos. Solicitamos a los nicaragüenses y a la comunidad internacional que apoyen y elaboren en nuestras propuestas. Yo pertenezco, yo pertenezco a Iniciativa por el Cambio y hemos estado trabajando en un gobierno, en una propuesta de un gobierno de transición ya por varios años. Primer punto, la deslegitimación del proceso electoral por obvias razones. El proceso que está corriendo supuestamente en Nicaragua, ¿verdad? Por obvias razones. Unidad alrededor de un consejo o gobierno de transición que solo con la unidad de todo el pueblo de nicaragüense y el apoyo de la comunidad internacional lo vamos a lograr. Responsabilidad de la comunidad internacional para proteger los derechos humanos democráticos de las personas y naciones y ejercer el R2P,
o derecho a proteger, sobre todo porque esto ya se convirtió en algo fuera de las manos de los nicaragüenses. No podemos protegernos de unos criminales que nos están gobernando. No podemos. Es obvio que en Nicaragua no existe ningún tipo de régimen, de gobierno, sino que un régimen totalitario brutal, con nexos con el narcotráfico, con nexos con el terrorismo internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el apoyo para la liberación de los presos políticos y pueblo entero de Nicaragua. Libertad para elegir a nuestros gobernantes. Esas es nuestras 4 puntos específicos que estamos solicitando que se nos apoye, sobre todo en la OEA, en las Naciones Unidas, en todos los gobiernos amigos, como son Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y la Unión Europea. También quiero pedirle a todos sus oraciones por los presos políticos. Las necesitan. Están pasando una situación realmente terrible. Y por su familia. Detener la pandemia está en nuestras manos. Únete a la cuarentena voluntaria este septiembre. Nicaragua atraviesa un pico pandémico con incremento de casos de COVID-19 y el colapso del sistema de salud. Llamamos a toda la ciudadanía a promover y guardar cuarentena voluntaria con sus familias, amistades y comunidad durante todo el mes de septiembre. En la última semana de agosto 2021 registramos 796 casos y 97 muertes asociadas a la COVID-19. Es importante mantener una buena salud y las medidas de prevención, aun si las personas fueron vacunadas, ya que pueden transmitir las nuevas variantes del virus. Recordar, realizar lavado de manos constante o higienizar con alcohol. Mantener distanciamiento físico de 2 metros a más. Usar mascarilla de 3 capas que cubran nariz y boca. Mantener habitaciones ventiladas, desinfectadas y evitar aglomeraciones. Toma las medidas de prevención y salvemos vidas. En septiembre yo me quedo en casa. Este es un mensaje del Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua. Lanzado a Nicaragua a una crisis económica y sanitaria de proporciones mayores. Y queremos hablar de Nicaragua esta tarde en el marco del bicentenario de la independencia de Centroamérica, que ocurrió un 15 de septiembre de 1821 y que nos emancipó de España y produjo a partir de entonces una asociación de pocos meses de Centroamérica al imperio de Agustín I de Iturbide en México, pero que ya para 1824 había concluido y se había convertido en una federación muy imperfecta que buscaba seguir los pasos de los Estados Unidos. En ese momento, la Revolución Americana, como se le conocía, siendo la más importante que contaba con un modelo federal, pero modelo que fue presa muy pronto de los embates de la guerra civil entre liberales y conservadores y que terminó desplomándose en 1838 y 1839 cuando se disolvió de manera general la federación. Este momento histórico es importante de traer a cuentas hoy porque produjo en Centroamérica una gran confusión política durante buena parte del siglo XIX y especialmente en los países centroamericanos que tuvieron una gran dificultad de consolidar sus estados nacionales hasta que se produjeron una serie de cambios principalmente de naturaleza económica que con la llegada del café y el establecimiento de las oligarquías cafetaleras permitió la formación de los estados hacia finales de la década de 1860 y a principios de la década de 1870.
Nicaragua, desgraciadamente, no detuvo el proceso de inestabilidad que había caracterizado a toda la región en los años anteriores, en las décadas anteriores, y la historia de Nicaragua está marcada por guerras civiles, muchas de ellas complejas y algunas de ellas muy, muy sangrientas, otras cortas, de menor duración, pero siempre muy dolorosas porque hicieron muy difícil la construcción de un sistema político que diera garantías de tranquilidad al país. Y hoy estamos viendo un nuevo capítulo que pensamos superado en 1990, cuando derrotados en las urnas, los sandinistas dieron paso al primer gobierno democrático, verdaderamente democrático de Nicaragua desde el siglo XIX, que fue el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, cuya gestión auguró el inicio en Nicaragua de un camino diferente, un camino que hubiese permitido la construcción de una red social y política sin precedentes en el país, donde la participación plural de las diferentes organizaciones sociales y políticas hubiese permitido el desarrollo de una democracia como la que el pueblo de Nicaragua demanda y se merece. Desafortunadamente, esa posibilidad de construir un régimen estable, democrático, pluralista, con una participación amplia, se malogró porque los sucesores civiles de doña Violeta, y particularmente Arnoldo Alemán, pactó con Daniel Ortega un mecanismo para repartirse el poder que al final le sirvió la mesa a los sandinistas para mantenerse en el poder a partir de el año 2000, crecientemente dominando todos los espacios democráticos que se habían logrado difícilmente con la llegada de doña Violeta y el establecimiento de una constitución que le daba garantías a los partidos políticos para su desarrollo. Esa toma del poder, ese asalto del poder, ese secuestro del poder, que contó desafortunadamente durante años con el apoyo de un sector del empresariado, de un sector de la Iglesia Católica, hizo que Nicaragua terminara en manos de un partido político que se comió a sí mismo, que se escindió, que se convirtió en el enemigo de sus propios cuadros, los expulsó y quedó en manos de un único personaje, un nefasto personaje, Daniel Ortega, que ahora no solamente actúa y se ha convertido en un dictador, como tantos otros que él mismo criticó, sino que además, al designar a su esposa como vicepresidenta de la República, pretende que esa dictadura además luzca como una monarquía, es decir, que pueda ser posteriormente el poder heredado una vez que el dictador ya no se encuentre presente. A mí me parece que esta circunstancia, a los 200 años de independencia, debe llamar la atención a todos los pueblos de Centroamérica, pero también a los de América Latina, que están empezando a pasar por autocracias parecidas, y a los Estados Unidos, que también tienen una responsabilidad mayor, no porque sean figura tutelar en nuestra historia. Participación grande han tenido ciertamente en Centroamérica en 200 años de independencia, especialmente después de 1898. Pero sí como socios en una zona, la Cuenca del Caribe, que estando tan cerca y como muy bien lo señalaba el señor presidente Regalado, tiene una incidencia directa sobre los acontecimientos que ocurren en este país, por la vía de las migraciones, pero también por la vía del comercio y también de la vida política. Creo, en ese sentido, que ahora que en estos momentos tan cruciales de la historia de Nicaragua, hay una gran responsabilidad que debemos ejercer para desplazar esa dictadura. Y como no se han agotado todavía los recursos diplomáticos y como insiste la oposición política en Nicaragua, insiste bien, de continuar haciendo el trabajo de oposición por la vía pacífica y por la vía del diálogo y la convocatoria social, debe traernos a conclusiones importantes de manera tal que ese objetivo, el objetivo de un recambio, no se malogre.
con todas las dificultades que tenemos. En la OEA, Nicaragua debe ser suspendida, sin duda, porque la Carta Democrática así lo exige. Y me parece, en ese sentido, que los gobiernos de América debemos de construir los consensos necesarios para que se devele de manera clarísima la naturaleza del régimen oprobioso que hoy gobierna a Nicaragua y pueda ser castigado en el más alto foro multilateral hemisférico. Pero además hay una llamada de atención que creo se hace la historia a la propia Nicaragua y en particular a los dirigentes de su oposición. No se repita la historia de la división que durante tantos años ha afectado a la oposición democrática de Nicaragua. Es obligatorio, en ese sentido, con todo el respeto, pedir una lectura a los dirigentes de la oposición que convoque a la unidad del país frente a la dictadura, que está muy interesada, ciertamente, en dividir, como siempre lo ha hecho, a quienes se le han opuesto. Esa convocatoria a la unidad no es una convocatoria cualquiera, es una convocatoria que bien saben los nicaragüenses en momentos anteriores ha costado sudor y lágrimas y mucha sangre a ese pueblo valiente, a ese pueblo trabajador, que el mío ha recibido con cariño, con afecto, por su valerosa contribución a nuestra vida nacional. Por eso participo en este foro convencido de la fuerza de Nicaragua, de la fuerza del pueblo de Nicaragua, de la fuerza de la democracia como una idea potente que construye naciones y a la cual debemos aspirar siempre los latinoamericanos. Cautelemos contra el autoritarismo, cautelemos contra la falta de libertad, cautelemos contra quienes en aras de beneficios económicos y materiales verdaderamente dudosos han estado dispuestos a sacrificar a sus propios pueblos prometiéndoles soluciones que nunca llegan. Nicaragua es un país valeroso y digno y merece un gobierno que también represente esos valores del pueblo de Nicaragua. Muchas gracias, presidente. Continuamos con Luis Fleis. Él es técnico agropecuario, es comandante de la resistencia nicaragüense en los años 80, presidente del partido político Fuerza Democrática Nicaragüense, es candidato a la presidencia por parte de ese partido, el FDN, que es una organización miembro de la Coalición Nacional. Está aquí presente el señor Ruiz, le damos la bienvenida. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes esta tarde, esta noche, y pues hablar de Nicaragua, mi patria, que hace prácticamente 45 días abandoné, salí por punto ciego, buscando seguridad, que creo que solo la encuentro aquí en este país de las libertades. Tenemos experiencias de los años 80 que muchos nicaragüenses fueron asesinados, trataron de ser asesinados en la hermana República de Costa Rica. Tenemos el caso de Alfonso Robelo, el mismo caso de Fabio Gadea, que lo trataron de asesinar y asesinaron a su chofer. Y el mismo caso de La Penca, pues muy famoso, de Edén Pastora, de ingrata recordación. También tenemos en Honduras a varios hermanos de lucha. El comandante Renato fue asesinado, el comandante Aureliano, el general Álvarez Martínez y otros más. Entonces, no me sentía muy a gusto quedarme en un país vecino porque conozco el brazo largo de la revolución sandinista. Un ejemplo claro es el de esos mismos Somoza que viajaron hasta Paraguay y lo asesinaron. Pero bueno, yo no quisiera entrar en los detalles profundos de la historia de Nicaragua, pero yo quiero narrar lo que yo viví. Yo nací en 1951 bajo la dictadura de los Somoza y he vivido enormemente bajo la dictadura de Daniel Ortega. No hay similitud. Podría decir que sin estarle limpiando la imagen a la dictadura de Somoza, que era benévola a la par de la dictadura de Ortega. Las barbaridades que ha cometido esta dictadura de Ortega
no tienen ejemplos en otros países, no los he encontrado. Actualmente ustedes son testigos de la realidad que vivimos los nicaragüenses. La cantidad de exiliados que están en nuestra hermana República de Honduras, de Costa Rica, 120,000 nicaragüenses que están viviendo en nuestra hermana República, miles que están viniendo hacia Estados Unidos, como bien lo manifestó nuestro alcalde Regalado. Eso es grave. Muchas veces las dimensiones no se pueden medir, pero es grave. Actualmente tenemos alrededor de 160 prisioneros políticos, las personas más aceptables de la población, como Cristiana Chamorro, Félix Maradiagas y otros, pues nos dan una muestra que Daniel Ortega no quiere competencia en este proceso electoral. Cortó de tajo la personería jurídica de 3 partidos políticos. Y vemos muchos en el exilio que hemos salido por cuestiones políticas. Hay en la cárcel 150, más de 150, alrededor de 160, que exigimos sean liberados. Y vamos a mantener esa demanda. Como decía, Somoza no se atrevió a ir tan lejos, cortando la libertad de prensa. Tenemos la historia reciente del diario de la Prensa, con más de 90 años de existencia, prácticamente ha desaparecido. Y todo esto debe llamar la atención a la comunidad internacional y ver que en Nicaragua hay un problema y que los nicaragüenses necesitamos un respaldo internacional. Ya los nicaragüenses hemos puesto una cuota grande y esperamos que la comunidad internacional no nos pida más para poder evidenciar la maldad y la perversidad de la dictadura de Daniel Ortega. Creo que con 360 muertos, con 100 y pico de mil de refugiados solamente en Costa Rica, 7 candidatos en la cárcel y los miles que están emigrando y los 160 prisioneros en las cárceles es suficiente para que la comunidad internacional tome conciencia de la grave situación de Nicaragua. Daniel Ortega ha hecho caso omiso a las sanciones, a las recomendaciones, todo ni menciona y como que no pasa nada. Ignora totalmente las exigencias de la comunidad internacional. Para nosotros, los nicaragüenses, creemos que la pelota está en la cancha internacional y esperamos que a partir del 7 de noviembre la patea es fuerte, esa pelota contra Ortega. Gracias. Y entonces, eso queremos pedirle a la comunidad internacional. Queremos que se desconozca a Daniel Ortega, que se desconozca los resultados de ese proceso electoral que no goza de ninguna legitimidad. Y todos tenemos que exigir que se le aplique, como bien dijo el señor presidente, la Carta Interamericana. Y eso no es suficiente. No va a terminar con la aplicación. Él ve el ejemplo de Cuba, que salió de la Carta, lo sacaron de la OEA y no pasó nada. Que Daniel Ortega está dispuesto a pagar el costo que tenga que pagar con tal de que mantenerse en el poder. Y nosotros los nicaragüenses lo sabemos. Sabemos que él quiere empujarnos a la lucha armada. Y los nicaragüenses ya nos está tentando como la única alternativa a la violencia para sacar a Daniel Ortega. Violencia que no debiese de dar. Nicaragua, en la guerra que yo participé en los años 80, hubieron 50,000 muertos. 13,000 solamente de los campesinos que empuñaron heroicamente el fusil como el único medio para deshacernos de Ortega y dio resultado. Las elecciones de 1990, la cual ganó doña Violeta, fue el resultado de esa lucha de miles de campesinos. El cambio en Nicaragua no cayó allí por obra y gracia, como lluvia. Cayó porque hubo un sacrificio de miles de campesinos que lucharon y de la cual yo me siento orgulloso de haber sido parte. Muchas gracias, les agradezco la invitación, que Dios les bendiga. Muchas gracias a Luis
por participar en el Foro Bicentenario de Nicaragua, el país secuestrado. Continuamos con Luis Galeano. Él es un periodista nicaragüense exiliado en Estados Unidos, una de las voces críticas de la dictadura del socialismo del siglo XXI imperante en su país. Aquí en Miami mantiene su programa audiovisual titulado Café con Voz. Adelante, Luis. Buenas tardes. Gracias al doctor Carlos Sánchez Berzaín y el Instituto Interamericano por la Democracia por tomarnos en cuenta, pero no solamente por tomarnos en cuenta, sino por tener a Nicaragua presente siempre, en medio de esta turbulencia y de esta dificultad que vivimos en nuestro país, pues que voces de nuestra Nicaragua, diversas voces que pensamos distinto pero que queremos lo mismo, nos unamos para conversar del bicentenario de nuestro país, la independencia y el país secuestrado. Al cumplirse el bicentenario de la independencia de Centroamérica, deberíamos de estar celebrando con sendos actos el hecho de ser libres, la algarabía de un pueblo lleno de alegría porque vive en paz y en democracia, un pueblo con oportunidades de trabajo y desarrollo, celebrando la hermandad, la buena vecindad, gozando de los esplendores y de los avances de una gran nación. Pero no tenemos nada que celebrar, pues nuestro país, el de todos los nicaragüenses, se encuentra secuestrado por una pareja criminal dispuesta a todo con tal de permanecer en el poder. Los perversos Ortega y Murillo tienen como rehén a todo un país a tal punto que los colores de nuestra bandera, los bellos azul y blanco, se han convertido en armas peligrosas que atentan contra la estabilidad del país, entre comillas, porque quienes la despliegan son parte de una conspiración para derrocar a la sangrienta dictadura. No somos libres y peor aún, Nicaragua no es independiente, porque estamos sometidos a los deseos y caprichos de una pareja de muy a los siglos XVIII, se ha instaurado muy a los siglos XVIII y ha pretendido ser una monarquía bananera del nuevo siglo. No es conducida por caballos y corceles esplendorosos, sino en 4 Mercedes-Benz blindados que suman casi 1,3 millones de dólares, contrastando esto con la Nicaragua que deshonrosamente se ubica como la segunda nación más pobre de América Latina. Seguimos sometidos entonces a los humores y vapores del vetusto tirano Ortega y su siniestra consorte Murillo, a sus avaricias y excentricidades, mientras miles de connacionales huyen del país que receta a los que le adversan, que son la mayoría, el puño de hierro con las 3 nefastas opciones: encierro, entierro o destierro. No somos libres porque estamos representados en los más de 150 secuestrados políticos o reos de conciencia que han sido privados de su libertad solo por pensar distinto, hacer críticas, tener algún liderazgo o simplemente por apoyar la lucha estallada en abril del 2018. No somos libres porque no existe en Nicaragua libertad de prensa y de expresión, y los periodistas son asesinados, secuestrados, torturados y criminalizados por decir la verdad sobre las tropelías de la dictadura. Más de un centenar de periodistas han tenido que huir de Nicaragua por la represión, pero la mayoría de ellos, desde donde se encuentran, siguen dando la lucha para evitar que el muro de la censura que se ha querido implantar en Nicaragua alcance su resultado. A cada uno de ellos, a los que están dentro y fuera del país, hoy les mando mi reconocimiento y mi felicitación en el Día Internacional del Periodista. No somos libres porque Ortega y Murillo han pulverizado como querido la institucionalidad, granjeándose a través de fraudes electorales, cooptación, amenazas, trampa y marrulla el control de todos los poderes del Estado, custodiados por gamberros del ejército y la policía sandinista, leales a sus intereses y a sus negocios, que espolean a diario los anhelos del soberano, dándole espalda a lo que dice la Constitución y rindiéndose dócilmente a las órdenes de los capos en el poder. Daniel Ortega se levantó de su sarcófago, salió de su búnker y reapareció un día de estos en uno de sus actos teatrales que monta para que la población obligada en cadena nacional escuche lo que tiene que decir. ¿Y saben lo que dijo? Que la primera independencia de hace 200 años no sirve para nada y que él y su mujer están construyendo la verdadera nueva independencia de Nicaragua. Ustedes se imaginan lo que significa eso hoy en una Nicaragua simplemente aplastada en sus derechos y sus dignidades. Simplemente es doloroso.
Ese gastado palabrerío señala que esa independencia, la que ellos pretenden formar, cuenta con el apoyo de los países socialistas que son ejemplos de respeto a los derechos humanos y las libertades. Es entonces Ortega el que ha pretendido proyectarse como un nuevo prócer vivo, el que presume ser el constructor de la nueva y la verdadera independencia, pero manejado como marioneta por sus camaradas patrocinadores cubanos, venezolanos, rusos y chinos, todos ellos admirados por el mundo por ser baluartes del respeto y defensa de los derechos humanos, libertades públicas y la democracia. El sarcasmo sobra, ¿no? Esa es la independencia que quiere Ortega, con el sello del totalitarismo de nuestro bello país, mancillado, secuestrado y crucificado, pero que sin duda alguna, como ha dicho el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, la voz profética que denuncia los desmanes de la dictadura, Nicaragua resucitará y será verdaderamente libre e independiente. Tiene que ser la comunidad internacional, con presión real, la que logre empujar este objetivo. Los nicaragüenses hemos puesto suficiente sangre y dolor de cuota. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por participar en el Foro Bicentenario de Nicaragua, el país secuestrado, que presenta hoy el Instituto Interamericano por la Democracia. Vamos a continuar con Francisco Larios. Él es profesor, doctor en Economía y poeta nicaragüense. También consultor de Economía Internacional, investigador y traductor. Enseña en la Facultad de Negocios de Miami-Dade College. Tiene 5 minutos también. Adelante, Francisco. Doy las gracias al Instituto Interamericano por recibirme y al Movimiento por el Cambio por invitarme a través del ingeniero Benjamín Lugo. Abro comillas aquí en una referencia. No podrán el Congreso, las asambleas, ni las demás autoridades coartar en ningún caso, por pretexto alguno, la libertad de pensamiento, la de la palabra, la de la escritura y de la imprenta, prohibir a los ciudadanos o habitantes de la República la emigración a países extranjeros, tomar la propiedad de ninguna persona ni turbarle en el libre uso de sus bienes, permitir el uso del tormento y los apremios, imponer confiscaciones de bienes, azotes y penas crueles, conceder por tiempo ilimitado privilegios exclusivos a compañías de comercio o corporaciones industriales, dar leyes de prescripción retroactivas, impedir las reuniones populares que tengan por objeto discutir sobre política y examinar la conducta pública de los funcionarios, dispensar las formalidades sagradas de la ley para allanar la casa de algún ciudadano o habitante, registrar su correspondencia privada, reducirlo a prisión o detenerlo. Y cierro comillas. Leo estas palabras no en algún programa, reclamo o declaración utópicas, ni las he extraído de una propuesta revolucionaria en el sentido de ir contra lo convencional, contra lo aceptado universalmente, ni en el sentido de ser nuevas intelectualmente o en el tiempo. Las palabras que cito provienen de la Constitución de la República Federal de Centroamérica, firmada el 22 de noviembre de 1824. 2 siglos han sido insuficientes para alcanzar la aspiración que ya entonces se extendía por el mundo desde Europa y en nuestro continente desde los muy jóvenes Estados Unidos de América. ¿Qué ocurrió? ¿Qué debemos hacer para enmendar tan terco extravío? Mucho. El drama que se vive en mi país es quizás el más crudo, el más sangriento y extremo desvío de la visión de sociedad que hace 2 siglos el ideal liberal democrático depositó en un documento que hoy nos queda como evidencia de un fracaso colosal. Pero el ideal tampoco ha logrado imbuir la vida diaria de la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestros países. Y unidos como estamos en términos muy concretos de sangre, historia y cultura, solo Costa Rica ha logrado evitar lo que para los pesimistas es destino. Yo no puedo ser pesimista, porque sé que el destino humano es por lo menos parcialmente fruto de la voluntad consciente de individuos y pueblos. También sé
que un ansia de libertad se esconde en el alma humana detrás de la voluntad que las tiranías suprimen. Y sé que para liberarla y hacerla fuerza, el primer paso es la verdad. Estudiar nuestra historia llena de mitos y fantasías, desnudar los hechos, descubrir la fragilidad de quienes con tanta frecuencia elevamos a pedestales y descubrir sus hierros para enmendarlos, para no cometerlos nosotros. Esto es especialmente cierto en periodos de calamidad y cambio que abren heridas, pero también abren oportunidades, como los días que corren en mi país. En mi país debemos aprender que el trabajo de construir una república democrática cuya idea infiltraron, y no uso esta palabra por accidente, los escritores de la Constitución del 24, apenas ha dejado unos cuantos pilares construidos a medias y tapados por la maleza, pero están ahí y hay que erigir sobre ellos a sabiendas de que nunca ha habido república, de que el bonito eslogan de Nicaragua volverá a ser república es otro engaño, un mito fabricado por élites conservadoras que sienten nostalgia por los tiempos en que lograron pasarse del poder, entre ellos dentro de un minúsculo bosque genealógico, un minúsculo y apretado bosque genealógico que hoy en día es ya solo un árbol, de manera pacífica por 30 años, en tertulias familiares, mientras la inmensa mayoría de la población carecía de derechos. Debemos entonces fundar la primera república democrática sobre principios que ya son universales. De hecho, son la espina dorsal de la legalidad internacional, pero que chocaban en 1824 y chocan todavía con nuestra realidad. Y no solo me refiero a la realidad de una tradición política hipercentralista que llaman hoy en día caudillismo, sino a la realidad que hace esta realidad posible, la acumulación grotesca del control económico en una media docena de grupos familiares que poseen en total riquezas equivalentes a más del 60% del Producto Interno Bruto. Si a esto se le suman los capitales de la nueva clase sandinista, llegaremos probablemente al 100%. Este es el reto monumental, descomunal, que enfrentan los demócratas en Nicaragua. Un monstruo de dos cabezas o un monstruo que da origen a otro monstruo. Un sistema que es, por razones que el tiempo no me permite abordar, una fábrica de dictaduras. Pero para avanzar, para empezar al menos a soñar con un orden democrático, la primera tarea es derrocar, así con C, y no con la T, que los partidarios de espejismos electorales emplean a la actual dictadura. Sobre esta meta inmediata, diré que en medio de trampas y tropiezos nos encontramos en una fase que, por desfavorable que parezca a la lucha popular, contiene este elemento que la hace favorable. Está marcada por la total aniquilación de todo rastro de legitimidad en el poder político de Nicaragua. Desde la antigüedad se sabe que no hay gobierno que pueda vivir si carece de lo que para un filósofo estoico era lo único que importaba en la política, la opinión pública. Pero la opinión pública, para hacerlo, precisa manifestarse. Es decir, si el régimen es ilegítimo, la opinión pública debe declararlo como tal. Debe, en lenguaje contemporáneo, desconocerlo. La implicación es transparente. Los nicaragüenses necesitamos agruparnos, pronunciar nuestra opinión pública, aunque en multitud de asuntos no tengamos una que pueda llamarse así por la diversidad de nuestros intereses y puntos de vista, y reclamar que la comunidad internacional, que ha lanzado al basurero de la nulidad los procedimientos electorales del régimen, actúe de acuerdo con lo dicho y lo desconozca. Debemos también nosotros mismos, fuera, pero sobre todo dentro del territorio, desconocer a quienes el 7 de noviembre harán notarizar su propia declaración de ilegitimidad. Serán sin duda ya usurpadores y habrá que tratarlos como tal y luchar contra ellos con todos los medios a los que el pueblo, el verdadero soberano, tiene derecho. Porque de esto hay que estar claro. No se irán porque gritemos que se vayan. No se irán voluntariamente porque no quieren y sobre todo porque no pueden. Porque fuera del poder es posible que lo pierdan todo. Si todo lo que tienen viene del poder, es mal habido y además sus crímenes son muchos. Se irán solo si la fuerza los compele.
la fuerza política, social y económica del soberano, cuyo ejercicio efectivo requiere que nos unamos a fundar la República Democrática que está pendiente desde 1824. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Continuamos con Ariel Montoya. Ariel Montoya es un poeta, periodista, columnista internacional de varios medios y activista político nicaragüense, exiliado acá en Miami. Justamente mañana cumple 3 años en su exilio. Es director de la revista Decenio, fundador del partido Alianza Fuerza Anticomunista, creado en Miami, también con representación en su país, en Latinoamérica y en Europa. Adelante, Ariel. Muchas gracias. Agradezco al Instituto Interamericano por la Democracia, siempre colocando el dedo en la llaga sobre el tema de la libertad en el continente americano, pero en esta ocasión centrado en el bicentenario de un país secuestrado llamado Nicaragua. Tras los derrumbes y retornos del fascismo tropical, esa mutación del comunismo jinetero castrista al orteguismo sandinista tiránico, al chavismo criminal o al evomoralismo promotor del racismo indígena y sus fosilizadas expresiones del marxismo cultural acuarteladas en el Foro de Puebla, tras la fracasada Biblia sociológica que por décadas fue el libro de cabecera de muchos latinoamericanos, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, vivimos la plenitud del bicentenario de la independencia de España. Este magno acontecimiento debe ser parte de una agenda encubierta en el espíritu nicaragüense para aspirar a ese deseo imperativo de salir de esta pesadilla social y visualizar el advenimiento de una nueva vida democrática y libre en igualdad de condiciones para todos, merecida ante tanta frustración, muerte, desarraigo y exilio. Después de todo, España nos revistió de una lengua hermosa y poética, de un catolicismo que pese a sus errores, también es cierto que a través de sus frailes y demás enviados de la Iglesia Católica se desprendieron grandes dotes de humanismo contra la barbarie de algunos de los propios colonizadores. España, la misma de Cervantes y Góngora, de Mocedades y Nino Bravo, reiterando en su canción que cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Clama junto al resto de Iberoamérica en este espíritu del bicentenario, Estados Unidos y una buena parte del mundo por ponerle fin a ese secuestro. Este monumental hecho histórico no debe ser desaprovechado por las nuevas generaciones, pues simboliza una gran oportunidad para la Nicaragua que queremos, un día del cual no estaremos tan lejos, en ese ansiado proyecto de nación que no deja de ser un sueño para edificar, construir y reorganizar nuestras vidas, una vez traspasado el umbral del ponzoñoso fascismo tropical. Conclusión, triste decirlo, pero la tesis de la física de la bicicleta estacionaria continúa viva en Nicaragua. De Peraria Dávila y sus perros destazando indígenas a los crímenes con balas de plomo o de plástico de Daniel Ortega y sus paramilitares, seguimos a 200 años luchando e implorando libertad. Y la hora de la unidad, sin torpes tropiezos, clama nuestra bandera, también secuestrada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Vamos a continuar en el foro con Gustavo Teffel. Él es un empresario y activista político nicaragüense, exiliado acá en los Estados Unidos. En Miami está integrado y ha creado él mismo varias organizaciones cívicas en defensa de la libertad y la democracia en su país. Adelante, Gustavo. Sangre, muerte, es lo que representa la bandera rojinegra del Frente Sandinista.
Muchas gracias por invitarme a este foro. Señor presidente Solís, un placer compartir con ustedes y con todos los presentes acá. Como me presentaron, mi nombre es Gustavo Teffel, soy un pequeño empresario nicaragüense, segunda vez en el exilio. La primera vez fue cuando yo tenía 18 años y ahora mi hijo tiene 18 años. Entonces, eso nos dice mucho de lo que ha pasado y lo que está pasando en Nicaragua. Creo que este es el momento de promover, organizar y posesionar un gobierno de transición en Nicaragua para lograr esa tan ansiada libertad. Libertad que es sinónimo también de independencia, con el mismo coraje y sacrificio de quienes han ofrendado su vida por la libertad y la democracia, y de quienes han sacrificado su libertad y la comodidad de sus hogares para vivir la triste experiencia de estar secuestrados en una cárcel o expulsados en el exilio. Esto es un llamado a que surjan los nuevos próceres por la libertad de Nicaragua. En la independencia se dividieron los países para lograrla. Hoy pedimos la unidad de los nicaragüenses y de la comunidad internacional para liberar a Nicaragua del yugo del comunismo, del narcotráfico, de la corrupción, del terrorismo internacional, del crimen organizado. Y como dijo nuestro poeta Rubén Darío, Nicaragua está llena de gloria. Nicaragua está hecha para la libertad. Detener la pandemia está en nuestras manos. Únete a la cuarentena voluntaria este septiembre. Nicaragua atraviesa un pico pandémico con incremento de casos de COVID-19 y el colapso del sistema de salud. Llamamos a toda la ciudadanía a promover y guardar cuarentena voluntaria con sus familias, amistades y comunidad durante todo el mes de septiembre. En la última semana de agosto 2021 registramos 796 casos y 97 muertes asociadas a la COVID-19. Es importante mantener una buena salud y las medidas de prevención, aun si las personas fueron vacunadas, ya que pueden transmitir las nuevas variantes del virus. Recordar, realizar lavado de manos constante o higienizar con alcohol. Mantener distanciamiento físico de 2 metros a más. Usar mascarilla de 3 capas que cubran nariz y boca. Mantener habitaciones ventiladas, desinfectadas y evitar aglomeraciones. Toma las medidas de prevención y salvemos vidas. En septiembre yo me quedo en casa. Este es un mensaje del Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua. Cuando Álvaro Conrado se marchó con su mochila, regresar no había planeado, iba a ofrendar su vida. Esos hombros valerosos cargando revolución, al tirano temeroso temblar hizo en su sillón. Pues el chico sin pavura, impulsado por la patria, supo estar siempre a la altura, repartiendo fuerza y alma. El libertador recibe de un cobarde represor una bala que le impide llevar aire a su pulmón. Y envuelto en gallardía le dolía respirar. Un libertador nacía, ¿quién lo iba a imaginar? Ni las balas lo han callado, hoy es héroe en la nación. Con tan solo 15 años inició una revolución.
libertador se aferra a su vida sin temor. No es la muerte lo que aterra a quien tiene convicción. Le aterraba la injusticia, le aterraba la traición. Era un chico sin malicia que hizo frente al dictador y pagó con sangre el precio de querer liberación. Ese chavalito necio hoy es un libertador, repartiendo bolsas de agua, inmortalidad ganó. Por todita Nicaragua su nombre no se olvidó, y envuelto en gallardía le enolí